Avísame, ¿eh? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos para dar inicio a la mesa de las 13 horas. Alicia, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, muchísimas gracias a Mirta, a mis queridas compañeras de Secretaría Científica, a la Comisión de Simposium por darme esta oportunidad de compartir esta mesa con estos realmente prestigiosos profesionales que hoy van a estar dialogando con nosotros. Me presento, soy Alicia García Pena, soy miembro titular en función didáctica. Estoy dictando seminarios en el Instituto Ángel Garma y bueno, además soy fundadora del Grupo Clínico Psicoanalítico. Agradezco mucho también a la licenciada Laura Pugnali, quien coordinará el trabajo, recibiendo las preguntas que vayan surgiendo. Laura es miembro titular en función didáctica, perteneciente al equipo docente del Instituto Ángel Garma e integrante de la Comisión de Publicaciones de APA. Nos acompañarán en esta ocasión la doctora Liliana de Nicola, miembro titular en función didáctica, docente del Instituto Ángel Garma y autora de numerosos artículos publicados en La Peste de Tebas, así como también otros a nivel internacional. El doctor José Fishman, nuestro vicepresidente, médico especialista en psiquiatría y miembro titular en función didáctica de la APA, expresidente de la Asociación de Psicoterapia para Graduados. José ha publicado numerosos artículos también a nivel nacional e internacional. El doctor Leonardo Peskin, médico psicoanalista, titular en función didáctica de APA, profesor de seminarios, así como asesor de la Secretaría Científica de APA. Autor de los libros Los orígenes del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica y La realidad, el sujeto y el objeto, ambos publicados por Paidós Ediciones. Muchas gracias a nuestro querido colaborador Guillermo, que nos va a guiar en todo lo que sea la técnica vía internet. Bueno, antes de comenzar voy a hacer un breve comentario de algo que este título me despertó. Y solo a manera de introducción, algo que me convocó a mi mente. Vino a mi mente el recuerdo de un cuento fantástico del escritor mexicano Juan José Arreola, El guardaagujas, en el cual un forastero se encuentra esperando un tren y se le acerca un anciano, el guardaagujas, viejecillo con aspecto ferroviario. El viajero le pregunta si ya había salido el tren al viejito, si ya había salido el tren con destino a T. Y el viejecito, en vez de responder, le contaba al forastero una historia inverosímil, fantástica, absurda. Entre ellas que los trenes en ese país los llevan a cualquier lado, a itinerarios diferentes, a itinerarios no establecidos, y que a veces hay gente que llega y funda pueblos en esos lugares. Pero entre otras cosas le dice que la empresa, que es la dueña, la empresa de la empresa ferroviaria, ha instrumentado una realidad ficticia que lo hace para darle tranquilidad a los pasajeros, haciendo uso por ahí de muñecos en lugar de operarios y mostrando imágenes pintadas de paisajes que pasan por las ventanillas. Esto es para suplantar la realidad y darle tranquilidad a los viajeros. Lo cierto es que mientras escucha esto, el pasajero no cuestiona nada, no le parece nada raro, ni pone en duda esta realidad absurda y fantástica de la cual describe el viejecito. Él sigue firme con su idea de que quiere llegar a T y solo responde que quiere llegar a T mañana mismo. Al final del relato, que es mucho más largo, lo abrevié absolutamente a los efectos de tiempo, aparece el tren y el viejo sale corriendo, diciendo que vaya tranquilo, que va a llegar, sin ningún problema va a llegar a T. Pero cuando le pregunta nuevamente el nombre del pueblo a donde el extranjero quiere llegar, el forastero no responde T, responde J. Hoy
Inmersos en una inquietante espera entre lo absurdo y lo inesperado, nos vemos enfrentados desde una realidad que nos rodea a una exigencia tecnológica que no nos ha encontrado a todos suficientemente preparados. Es la tecnología creada para beneficiarnos totalmente de sus servicios y nos tenemos que adaptar al nuevo tiempo histórico que se nos impuso. La tecnología todopoderosa nos ha implementado una realidad, creándonos instrumentos que nos ayudan enormemente en esta realidad. Pero al mismo tiempo, algo inquietante e incierto nos acecha y esto nos lleva a encontrarnos con lo imprevisto. Tal como el cuento ficcional, seguimos en el tren y paulatinamente nos vamos adecuando a esta situación. ¿Esta realidad que nos rodea nos acerca a lo nuevo o es una recreación de aquello que preexistiéndonos se nos está transformando en realidad? Bueno, les doy la palabra, luego de esta breve introducción, le doy la palabra a Liliana de Nicola, a la doctora de Nicola, que nos va a hablar con respecto a su pensamiento, con respecto a esta idea. La realidad, más allá de la realidad, lo inconsciente. Liliana, tu turno. Sí, bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todos, a mis colegas de mesa, que supongo que, sobre todo por la hora, va a ser muy nutritiva, ¿no? Sí. Bueno, nuestro título convocante es Más allá de la realidad, lo inconsciente. Si puntuamos el título que convoca esta mesa en 3 proposiciones como más allá, realidad, inconsciente, cada una de ellas nos conducirá a temas de cierta intensidad y densidad teórica que ameritan detenerse. Para el estudioso de Freud, más allá del principio del placer, es un artículo que implica una inflexión teórica. 1920, Pulsión de Marx. La necesidad de un más allá que resuena en concepciones religiosas que promete un mundo mejor. Un más allá de la muerte, final temido y siempre presente en el horizonte humano. La promesa, la esperanza, la ilusión, laboriosa, la ilusión, pergeña otra posibilidad. Marcar un horizonte nos releva de la angustia, de la infinitud eterna. Es ir, dice Gadamer, más allá de lo que se tiene uno a mano. Para algunos, una superación. Para el psicoanálisis, el reconocimiento del inconsciente, de otras realidades. Enunciar un más allá es presentificar una espera, lo otro ominoso que esperamos ver manifestarse. Algo del orden de la inquietante extrañeza. Lo otro ominoso que viene de lo superado. No hay asombro ante el encuentro porque es algo que el sujeto siempre espera encontrar. Las obras de ficción basan mucha de su producción y sitúan en la realidad material otro mundo, generalmente de espectros cuyo encuentro no cesa de esperarse en el desarrollo de la obra. Esa presencia inquietante, familiar, pero que en la ficción muestra claramente la espera del encuentro. Diremos más allá de lo que es presidido por el principio del placer. Un inconsciente no reprimido que es presidido por el principio del placer. Un inconsciente no reprimido que recuerdan, dice Freud, a los titanes de la saga, sepultados desde los tiempos primordiales. Lo ominoso que viene de lo superado en la obra de ficción lo sitúa en la realidad material, pero pierde algo de su efecto en las realidades ficticias creadas por el autor. Voy a tomar 2 términos que me parecen interesantes. Una es el desierto. El desierto fue una metáfora privilegiada tomada por Nietzsche. Él decía que todo escritor tiene que llevar consigo un desierto y una frontera.
¿Mm? Si nosotros pensamos en un desierto, es algo desolado, es algo sin límites, lo cual colocar un horizonte implica un corte, una diferenciación, un más allá, un más acá. Hay una anécdota interesante, por lo menos a mí me parece muy interesante, de Lacan, que viniendo de Japón en el avión, cruza el desierto siberiano ruso y entonces se queda, yo diría, leyendo, ¿no? Leyendo ese desolado y descampado desierto, porque de pronto lee lo que se llama un aluvión, algo sinuoso que corta el desierto. ¿Mm? Entonces lo llama huella, es un relieve, una rugosidad, una perturbación de lo aplanado. ¿Mm? Entonces venía del extranjero y del extranjero logró encontrar en lo aplanado un borde, algo que cortaba eso infinito, ¿no? Suele representarse un más acá del horizonte con el desierto, que constituye una representación privilegiada del camino que se debe atravesar, vacío de significaciones, para acercarse a la tierra prometida, el vergel donde el hombre encontrará el objeto primordial, el de la plena satisfacción. Ese será su horizonte donde la ilusión lo guía, una creencia que tiene como causa el cumplimiento de deseos. El desierto es una figurabilidad preferida por el psiquismo para expresar el vacío, la ausencia del objeto. El vacío, la aridez y por detrás la tempestad que se avecina. El hombre solo, sin ilusiones, busca recortar en el horizonte la posibilidad del encuentro. Hay muchas producciones literarias acerca de esto muy interesantes, ¿no? Desierto de los tártaros, en fin, donde lo que se muestra la necesidad de encontrar un horizonte y en el horizonte delinear figuras y con ellos hacer algo del orden de la ficción, ¿no? Para el griego clásico, la palabra correspondiente a desierto es eremía, de la cual proviene eremita, el solitario que habita en el desierto. El verbo griego éramo significa devastación, desolación, despoblamiento, que hasta ahora yo he referido a la falta de significaciones. ¿Mm? Para Nietzsche, quien toma lo favorable del desierto para la creación, utiliza la palabra wildnis en el sentido de salvaje. Implica lo no civilizado, lo no tocado por la técnica. Nietzsche utiliza también la palabra Wüsten en el sentido de un lugar que, a pesar de su sequedad, solo una vegetación muy especial y resistente puede sobrevivir. El sentido es que sobrevive a pesar de la circunstancia adversa, ¿no? Las plantitas que aparecen en el desierto, una especie de pulsión de vida que insiste, ¿no? Se da entonces para Nietzsche dos caras del desierto, la desolación y la posibilidad de la creación en el tiempo eterno de no historia que se presenta en el desierto. El héroe lleva siempre el desierto, dice, y la sagrada e insuperable zona fronteriza donde quiera que vaya. Podríamos agregar que atravesar el desierto del goce, por ejemplo, como lo encontramos en el masoquismo, para arribar a la creación. También lo encontramos en la religión. Dios quiso hacer pasar a su pueblo por esta tierra espantosa para hacerla entrar en una tierra que emana leche y miel. En efecto, el desierto es un lugar de paso, no de permanencia. Lugar donde no hay camino, pero lugar que debe cruzarse, ¿no? Inevitablemente. Es fantasear un don que le permita al ser humano atravesar los infortunios de la vida y a su vez desarrollar su capacidad creadora. Atravesar los desiertos y la creación, la miel hallada en la vida fuerte, resistente, que asoma en el desierto. Fabulaciones, ante pórticos de recuerdos,
y desfiguraciones son aspectos de las fantasías que aluden a que ellas son producidas por el rechazo de vivencias intolerables que se imponen a la conciencia. Considero que en la base de la constitución de la fantasía funciona el mecanismo de desmentida, y la desmentida fundante es la del asesinato del padre, de lo cual crece un relato embellecido, produciendo la figura del padre enaltecido, origen de religiones. En este punto, la capacidad de fantasear coopera en la producción del relato mítico que se yergue en la fisura producida por la vacilación del ideal. El neurótico prefiere el mundo de la fantasía y de la ilusión coaccionado por el deseo. Lo mismo que en el sueño y en la actividad anímica de la masa, en la hipnosis, dice Freud, el examen de realidad retrocede frente a la intensidad de las mociones de deseo afectivamente investidas. Ya estamos adelantando la idea de que en determinados estados avanza, digamos, la producción de la fantasía sobre representaciones, o a falta de ellas. Entonces aparecen los estados oniroides, ¿no? En nuestra época, llevada por la hipersimulación, hay poco lugar para la ilusión. Lo real se devora cualquier simulacro. Se reduce entonces el espacio de la ilusión en pos de sostener un poco de realidad, pero esto nos sumerge a su vez en un real de eterna violencia. El hiperrealismo lleva como compensación a un exceso de simulacro. Se oculta con esta vocación de verdad la verdad de lo inalcanzable de la verdad. Pienso que la manera de que el psicoanálisis no se convierta, por efecto de este hiperrealismo, en un simulacro, es mantener la coordenada que le dio origen y que constituyó un viraje del pensamiento. La convicción de que habrá siempre un punto incognoscible, un punto de incertidumbre sobre el que gira la estructura. La noción de asesinato que logre llegar a la conciencia atacará la imagen ideal por la que el yo lucha y será herida por el narcisismo. De manera que el yo, para reconstituir su imagen, recurrirá a la fantasía, como vimos, antiguo mecanismo fundante que, basado en la desmentida, sostiene la ilusión. La actividad anímica no cesa durante el dormir, y es la fantasía la que permite el puente entre el estado de vigilia y el estado de dormir. Fantasía que hallamos presente en el resto diurno y en las sucesivas elaboraciones del sueño. Ya podemos afirmar que la fantasía se convierte en terreno fértil, en tejido fecundo a la proliferación de nuevas construcciones. Considero que esta es la idea de Freud cuando, en búsqueda de la verdad del recuerdo o recuerdo verdadero, se topa una y otra vez con fantasías. De aquí parte un concepto fundamental del psicoanálisis, que es el de verdad velada. Sobre la sexualidad y la muerte surgen las construcciones. La fantasía fundamental genera la traza fálica, genera una ausencia con su presencia. Que sea una frase gramatical, como pega en un niño, indica la articulación de lo simbólico con lo imaginario. La oposición entre verdad y fantasía que desorientó a Freud en sus primeros pasos de investigación, considerando la verdad en relación al acontecimiento verdadero, la resuelve cuando sostiene que en toda construcción hay un núcleo de verdad. Por lo tanto, la verdad resulta así un más allá inalcanzable, una verdad velada de la cual tenemos noticias a través de ciertos momentos traumáticos. Si las fantasías son construcciones y si la historia relatada se construye sobre las fantasías que velan el desengaño y las resignaciones, serán entonces construcciones que se realicen con el material aportado por fragmentos de recuerdos y permitidas por la desfiguración y la atemporalidad de episodios que remiten a la pérdida del objeto primordial. Ilusión viene del concepto de engaño, ¿no? Del latín. Liliana, cuando puedas, vamos redondeando. ¿Terminando? ¿Sí? Cuando puedas, sí, un ratito y vamos redondeando. Bueno, me gustaría, entonces voy a concentrar esto.
La realidad psíquica es lo que para el psiquismo del sujeto adquiere valor de realidad. ¿Mm? La realidad producida. Bueno. Fracturas del narcisismo primario absoluto que se produjeron por el atravesamiento de experiencias de dolor dejaron huellas difíciles de restañar. El mundo de los sueños y del juego se convierten en recursos para producir una realidad donde refugiarse, que cuando se hallan ausentes como capacidad de la estructura, generan patologías graves. La posibilidad de ilusión se halla ausente para algunas personas. Podríamos decir que cuando nos disponemos al sueño, nos disponemos a la cuota de irrealidad soportable y hasta anhelada. ¿Te parece entonces? Un factor que afecta la cualidad y objetiva de la realidad es el carácter progrediente de las vivencias tempranas que se conservan con vividez pseudo-alucinatoria. Estas vivencias dan cuenta de un pasado que no logra ser tal y de un presente que demanda compulsa sentido. Bueno. ¿Te parece, Lili, que vayamos cerrando? ¿Podés? 5 minutos, por favor, ¿puede ser? 2, 3 minutos. 5 más, upa, se nos va bastante. Bueno, estamos ya cerca de 15. Si acaso en la segunda, pero lo que pasa hay una cuestión sola que quiero traer. Traerla, pero ya me gustaría que cerraras porque ya vamos para casi 15 minutos. Estamos pasados. Que hay un momento de entre el siglo XIX y Después XX, va a haber una segunda oportunidad, de una coincidencia interesante para la impresión sobre la realidad, ¿no? Donde cambia el sistema de creencias y el temor que produce y el efecto de producciones literarias, de filmografía, etcétera, que hacen, digamos, a constituir lo que llama Freud nuevas realidades, ¿no? Es decir, el artista crea nuevas realidades. Exacto. Y con eso puede captar aquello que está más allá del inconsciente reprimido. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Liliana. Disculpa la interrupción, pero bueno, tenemos el tiempo muy acotado. Okay. Seguimos con, si podés vos silenciarte, y entonces seguimos con el doctor José Fischlein. Bueno, muy buenas tardes a todos. En principio, el agradecimiento a la Secretaría Científica, a la Comisión de Simposium y también al equipo técnico liderado por Guille, que nos hace posible hacer este simposium y tener esta difusión. Sobre el tema que hoy nos convoca, y espero poder dialogar con mis dos queridos compañeros, trabajaré sobre dos ideas. La primera de ellas es la necesidad del uso del plural para abordar el tema. Es decir, no podemos hablar de inconscientes, sino de inconscientes. También pienso que no podemos aludir a una realidad, sino a realidades. El plural tiene su base en el modo de constitución y expresión de los diferentes inconscientes y realidades, así como sus manifestaciones en el discurso. Realidad e inconsciente en el título de esta actividad son dos sustantivos, no son adjetivos. Su sustantivación los convierte en instancias y no en cualidades de los objetos de estudio. Aparecen en el discurso compartido por ambos miembros de la dupla terapéutica. Como sustantivos son instancias, como adjetivo cualidades. Por ejemplo, en la segunda tópica de Freud, el yo como instancia tiene una parte que es inconsciente, es decir, una cualidad. Vemos en este ejemplo los dos sentidos de un mismo significante. La segunda idea sobre la que quiero poner énfasis es que desde una teoría de base constructivista, tanto los inconscientes como las realidades son elementos que no son dados, sino son el producto y efecto de, y esto que voy a decir quiero recalcarlo,
de un trabajo de intercambio intersubjetivo en el vínculo transferencial. El término constructivismo en psicoanálisis se refiere a todas aquellas teorías que no consideran a los seres humanos como receptores pasivos de experiencias y aprendizajes, sino como constructores activos de su realidad y experiencias. Considero que las teorías y prácticas se enfocan en el modo en que los individuos las crean. Para así dar sentido a su mundo y experiencias, se centran, por lo tanto, en la estructura significativa donde se construye la personalidad del ser humano. Por lo tanto, el conocimiento y la personalidad de los individuos están en permanente construcción debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los afectos, los aspectos cognitivos y los aspectos sociales de su comportamiento, inmersos en el contexto cultural del momento en que se los estudia. El constructivismo en psicología plantea que los individuos son parte activa de sus procesos de aprendizaje, de construcción de la realidad y percepción de sus experiencias. Son los individuos que le dan significado a lo vivido y por lo tanto estos no pueden ser vistos como meros receptores de determinaciones externas o internas. En su época, y por la necesidad de defender la concepción de lo inconsciente frente a un mundo positivista, Freud intentó definir a lo inconsciente desde las nociones de objetividad y experiencia fija y neutra. Aunque en la actualidad, al valorizar la noción de subjetividad, estos conceptos son puestos en duda. Hoy se rescata lo humano subjetivo del observador en el campo del estudio, así como la subjetividad de su objeto de observación. Aludo siempre a la relación paciente-analista. Con el descubrimiento de lo inconsciente, el Freud de las primeras épocas del psicoanálisis queda inmerso en una contradicción de que lo inconsciente no puede ser tomado como dato fijo y objetivo. Freud sale de ella con su invitación a continuar a ultranza con el trabajo analítico, que dará como resultado un mayor saber sobre la subjetividad. ¿Cómo lo hace? A través de la indagación sostenida de la realidad psíquica. Los datos del discurso dependen en su selección y significación de los presupuestos de ambos miembros de la situación analítica. En la época del contexto de descubrimiento del psicoanálisis, Freud tuvo que luchar para imponer su visión de aquello que aquejaba a sus pacientes. Estaba compuesto de elementos que tenían profundas raíces en su pasado muchas veces olvidado, y no solo en la presión de la actualidad que estaban viviendo. Necesitaba además imponer la idea de que no era una invención impuesta por el terapeuta, sino un rescate de su historia y sus consecuencias, dejando hablar a sus pacientes en la generación de aquello que los hacía sufrir. Comenzó a bucear en otra realidad, una realidad interna, subjetiva, emocional, que contrastaba con la racionalidad del contexto consciente actual del paciente. Buscaba en el pasado y en las emociones y generó el nuevo concepto, lo inconsciente. Hoy este concepto se ha constituido en una referencia común, lo desconocido inconsciente, como la fuente interior de las angustias, del sufrimiento y de las construcciones patológicas. Un interior muchas veces olvidado desde el cual se podía dilucidar lo que le había pasado a la persona y cómo se expresaba en la actualidad. En el contexto contemporáneo, la realidad y fantasía se entretejen en la organización de la construcción de la escena inconsciente. Este es un escenario que tiene peso patogénico y condiciona además la subjetividad.
Freud fue un convencido del peso de la realidad material en la organización del psiquismo. Sin embargo, siempre advirtió que hay que tener en cuenta qué es lo que se percibe y cómo se percibe parte tanto de la realidad exterior como de la interna, quedando las huellas de lo percibido en la memoria. Pero luego estas huellas dependen del sentido que el sujeto les otorga y de la conexión entre ellas que éste establece. Su pensamiento era que el recuerdo del hecho de la realidad quedaba inscrito y su lectura se hacía al ver su emergencia a través de las manifestaciones indirectas, inconscientes, a través de la repetición, a través de los sueños y de la asociación libre en el intercambio con la lectura que de ellos puede hacer el psicoanalista, que también lo tenemos que tomar como un receptor no pasivo que pone en juego su propia subjetividad. Enuncia la realidad psíquica y plantea que el psicoanálisis consiste en comprender las formaciones del inconsciente. La realidad del mundo externo es una tarea de construcción del yo del sujeto, pasando por los filtros subjetivos, quedando delimitadas dos realidades, la subjetiva y la objetiva, con dos pasados también, el psíquico y el material. Siguiendo en el estudio del presente material, su lectura está influida constantemente por el pasado. Toda construcción de lo subjetivo porta un núcleo de verdad del pasado objetivo, algo de lo concreto acaecido que se impone en la realidad de hoy por los procesos inconscientes de repetición, y los hechos del pasado se hacen conscientes por la verbalización que permite evaluar el peso de lo recordado en la construcción de la visión de la realidad actual objetiva. Esta construcción es el trabajo de la cura analítica. Freud introduce la noción de Nachtraglichkeit como una transformación entre el recuerdo encubridor y la verdad histórica psíquica actual, una transcripción que se hace desde las necesidades y conocimientos del sujeto en la actualidad. Son construcciones siempre conjeturales de lo que se ha olvidado a los efectos de preservar la organización mental. Lo olvidado tenemos que relacionarlo ya sea con lo reprimido o con lo desmentido. Desde la posteriori se comprenderá y se seleccionará en forma diferente, selectiva, el material que define tanto lo inconsciente como la realidad en la actualidad. Por lo tanto, todas las realidades son subjetivas y son el resultado de un trabajo de reconstrucción a partir de la palabra. La cura psicoanalítica es una puesta en palabras de la construcción de la realidad histórica. Historia, realidad e inconsciente son hechos de discurso. Hay que diferenciar entre el propósito pragmático de la construcción y los conceptos de verdad o falsedad histórica. El análisis organiza en la creación en la intersubjetividad de la transferencia contra transferencia, las narrativas que sean suficientemente familiares para que el paciente pueda seguir trabajando en ellas en la construcción de su pasado. No sé si podemos ir redondeando, por favor. Me falta apenas un poquito. Bueno, para realmente darle lugar a Leonardo, sí. que todavía no habló. Sí, dale. Este pasado, en el cual el paciente pueda ubicarse desde otras aristas frente a lo que le angustia y enferma, dando posibilidades de reorganizar nuevos caminos para eludir su sufrimiento. Caminos que generan la posibilidad de vislumbrar un futuro que no esté ganado por la compulsión de la repetición. Voy a decir 2 palabras más, aclarar que estos hechos, estos conocimientos, son siempre creación del pensador que los piensa. Freud también plantea qué es lo que se puede percibir.
se percibe y encuentra el objeto que de alguna manera fue previamente investido en las respectivas historias de ambos miembros de la situación analítica, sin que necesariamente coincidan ambos en estas construcciones. El analista puede hallar aquello que sus teorías le permiten encontrar. Por otro lado, el paciente podrá darle significado a los hechos de su historia desde los José. afectos y Muchas vivencias gracias, José, pero de sus perdóname. experiencias anteriores. Se nos está acabando mucho el tiempo. Gracias, discúlpame, pero Muchísimas llevamos gracias a ustedes. para 15 minutos. Gracias. Después van a tener otra oportunidad y vas a completar tus ideas. Sí, Leonardo, sí, después vamos a hacer una segunda vuelta, José, tranquilo, porque vamos a hacerlo. Leonardo, por favor, desmuteate y escuchamos tu voz. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, les agradezco la posibilidad de participar. El tema de la realidad es un tema que me interesó particularmente desde siempre y tiene ciertas cualidades muy propias que voy a intentar describir y apenas alcanzaré a puntualizar algunas cuestiones porque nos abre como si fuese un Carrefour a una cantidad enorme de temas que, bueno, que algunos de todos los temas fueron abarcados por las exposiciones de Liliana y de José. Pero yo lo que les voy a destacar es que lo primero que me parece primordial plantearnos es qué estatuto le damos al concepto de realidad. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es por qué Lacan no lo incluyó entre lo que él denomina los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que es un relanzamiento de su enseñanza, y no aparece la realidad, sí aparece inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, no realidad. Pero la respuesta estaría en que la realidad se configura como resultante de la articulación de estas otras dimensiones. Es decir, que la realidad es un producto de anudamiento y tiene una cualidad que en parte fue expuesta por ustedes, que es que tiene una propiedad fantasmática. Cualquier realidad de la que podamos referirnos tiene esa configuración fantasmática, lo que le da, es decir, fantasmática funciona como una fantasía, aún que planteemos dentro de la realidad irrealidades, quizás como en el relato que Alicia trajo, que me pareció muy interesante. Pero la pregunta que se plantearía es, ¿cómo hacemos con un dispositivo de fantasmatización para pasar de una realidad a otra sin extraviarnos? En ese sentido, yo coincido con José que hay múltiples realidades. Está la onírica, está la de la transferencia, está la artística, está la literaria. Algunos ejemplos que ustedes trajeron hoy son muy dirigidos hacia esa propiedad literaria de fantasmatizar de determinada manera. Pero la cuestión que todos nosotros tendríamos que considerar es cómo es que nosotros podemos acompañar esa fantasmatización, esa posibilidad de metaforización. Y esa posibilidad de metaforización, si bien está dada por las cualidades del inconsciente, de ser el lugar donde están los códigos del lenguaje, la riqueza del significante y que nos permite seguir todas estas exposiciones y articulaciones, es el hecho de que los fantasmaticemos, que podamos hacerlos concebibles. Eso nos diferenciaría a nosotros de, bueno, ciertos cuadros que hoy, lo digo con todo respeto, nos diferencian de los autistas, pensando aquellos que pueden entender todo, pero a veces no pueden fantasmatizar. Y que es una cualidad que modifica la posibilidad de alternativas afectivas, que es otra de las cuestiones que está en juego con la realidad. Ahora, ¿qué función, si hablamos de funciones, tendría la realidad? Primero les diría que es una respuesta.
es la respuesta a una cantidad de cuestiones que se juegan en otros planos. No los voy a describir todos porque están ya descritos por ustedes y son esos 4 conceptos que subyacen. La realidad refleja todo lo que el inconsciente, la pulsión, la repetición y la transferencia están determinando. Por eso la realidad para nuestra clínica es imprescindible y en ese sentido podríamos decir que es en cierto modo, yo lo compararía con un planteo que hace en cierto momento Lacan con relación a Freud, de que tuvo algo así como, si se quiere, la cortesía o la actitud bondadosa de anteponer ante lo real el inconsciente, que antes no estaba antepuesto. Es decir, lo que pulsa desde lo real se encuentra con el inconsciente. Y nosotros podríamos decir que la realidad se nos cumple esa función, opera como pantalla, como lugar de acomodación, como alternativa de soportar cierta dimensión de lo real, que si no sería mucho más difícil. Por eso en Lacan es tan clara la diferencia entre realidad y real. Él reserva la palabra real para lo inimaginable, inconcebible, no significable. Y en ese sentido podríamos plantear que si bien la realidad es la articulación de los 3 registros de Lacan, imaginario, simbólico y real, más bien lo real aparece como aquello que lo simbólico e imaginario trata de velar. Ahora, que lo vele no quiere decir que no esté disponible, pero siempre va a estar disponible como hecho interpretativo. Ahí voy a hacer una diferencia entre algo que está muy de moda, que es la cuestión del relato diferenciado de la cuestión del discurso. El relato, que ustedes saben, no se dice mucho, sea el que sea el relato, es muy manipulable, como la realidad. Es decir, que permite una plasticidad de transformación de los hechos o de lo que Freud llamaba la realidad material, contada de diferentes maneras, se transforma en diferentes cosas, pero siempre velando cierta dimensión de real que está ligada a la verdad. ¿Dónde encontraríamos un orden distinto? En el discurso, pero el discurso lo planteo en las categorías de Lacan como una organización discursiva que subyace al relato, a la realidad. Ahora, esa es siempre interpretativa. Les voy a dar un ejemplo. Lacan considera el deseo como un organizador ético del inconsciente. Pero al deseo no tenemos acceso, solo se revela vía la interpretación. Por eso, el seminario dedicado al deseo se llama El deseo y su interpretación. Pero la interpretación tiene que estar dada por alguien, si no el deseo es incognoscible. Es decir, en la realidad está presente, de algún modo, supongamos en la realidad de la transferencia está presente el deseo, es ahí donde intentamos introducir una interpretación, pero solo es cognoscible a través de la asunción de esa interpretación por parte del paciente. Es decir, que uno podría decir en última instancia que el deseo como tal solo se transforma en algo que toca en algo la verdad en la medida que el analizante lo pueda aceptar. Y ahí esto dependerá de que él lo asuma. Ahí vendría un tema clínico que es vinculable a todo esto, que es la llamada vacilación del fantasma, que yo lo voy a relacionar con este asunto de que la transferencia es fantasmática, que es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, como dice Lacan, y es fantasmática. Es decir, que en el momento en que hay una cierta intervención del analista, una cierta interpretación que hace vacilar la fantasmática, llegando a una dimensión cercana a lo real, es donde puede haber algún grado de insight, que siempre va a ser transitorio, que siempre va a ser
un momento donde el saber ocupe el lugar de la verdad, pero luego deja de estar ahí. Yo voy a referirme a tres instancias relativas a la realidad que me parecen útiles para pensar. Una es la que les referí con relación a la transferencia como la realidad considerada en aquello que nos atañe. Nosotros podemos trabajar exclusivamente en el despliegue de la realidad de la transferencia en nuestra clínica. Si eso se dificulta, quizás siguiendo cierto planteo freudiano de que si no se instala la transferencia, se nos hace muy problemático poder acceder a esa otra dimensión que llamamos lo inconsciente. Solamente a través de esa instalación es que se nos va a dar acceso. No quiere decir que porque se instale una transferencia ya esté resuelta la cuestión, recién empieza. Esa es la entrada en análisis. Quiere decir que la realidad organiza demandas, organiza búsquedas, organiza demandas de amor en general, y solamente al transformarlas en demanda de análisis tendríamos alguna posibilidad de acceso al deseo, que es inconsciente, y lo tocaríamos fugazmente al transformar, digamos, la demanda concreta de análisis en algún grado de descubrimiento de algo. Esto es un tema muy extenso y nos llevaría a toda la cuestión clínica del trabajo con la neurosis, la psicosis o cualquier otro cuadro. Pero quiero referirme a dos dimensiones diferentes de la realidad que nos interesan. Una es a nivel de lo social, que es el arte. Esta la toca particularmente Freud. Freud plantea la actitud del artista, que en algún sentido él dice que el artista necesita extrañarse, alejarse de la realidad. Y se introduce en su fantasía, que yo diría es una nueva realidad, ya quizás en otra dimensión. Y después, con eso que él produce, o a través de lo que produce, retorna a la realidad. Es decir, es un ir y venir, yo diría en diferentes realidades. Una sería la realidad que lo frustró, que lo tiene de algún modo atormentado. Freud por lo menos lo describe así en la conferencia 23. Produce algo y después retorna. Es muy curioso cómo Freud plantea ahí esa ida y vuelta del artista, porque primero lo refiere solo al hombre. Dice, los hombres, no se refiere a las mujeres, como si no hubiera artistas mujeres. Y por otro lado, lo que dice es que al retornar y haber producido su creación artística, va a ganar todo el amor de las mujeres. Es decir, como si fuese una frustración que le permite refugiarse en el arte para después volver a la realidad y obtener todo lo que de algún modo no pudo conseguir en la vida. Es un tanto prejuiciosa la posición de Freud en ese sentido. El otro tema que también tiene que ver con esta cuestión, y un poco se los anticipé, es distinguir todo lo que hoy en día estamos viviendo y se plantea como la multiplicidad de relatos. Esto podría ser tomado a nivel de lo político y de la interpretación de la realidad corriente, pero también con esa cualidad que es la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, que en cierto modo muestra una cualidad que tiene la funcionalidad de la realidad, que opera, yo les diría como un zoom, pero no el zoom este que estamos usando, sino como esa capacidad de usar cierta dimensión de lectura desde lo telescópico, pasando por la óptica común, los anteojos, hasta el microscopio y hasta formas muchísimo más pequeñas, gracias a la plasticidad de adecuación del sujeto a la realidad. Para ir acercándome a una cierta idea de cierre de esta primera intervención, sí, lo que les voy a plantear es que si yo tomo el fantasma, la fantasía, como el elemento primordial de la realidad, yo sugeriría que la fantasía, el fantasma, en términos más ligados a Lacan, es probablemente el objeto del psicoanálisis, porque
por un lado plantea la subjetividad, el sujeto. El sujeto está implícito en el fantasma. Por otro lado está la capacidad de ese sujeto de haber constituido cierto inconsciente, porque es sujeto del inconsciente, y también la relación que ese sujeto del inconsciente es capaz de tener con su pulsión, es decir, que en la teoría de Lacan pasaría a ser el objeto A, es decir, con aquella dimensión de lo real. De modo que si uno repasa las posibilidades de cuál es el objeto del psicoanálisis, diría, al principio parecía el inconsciente, después pareció en el avance la pulsión, porque de algún modo nos acercaría más a lo real, pero en realidad es la articulación lo que nosotros habitualmente estudiamos y lo que nos permite comprender mejor. Sí. Si podemos ir cerrando, ya estamos un poco pasados. Bueno, está bien, interrumpo acá y en todo caso... Vamos a seguir, de todas maneras, todos vamos a tener oportunidad de una segunda vuelta. Realmente 3 intervenciones magníficas que nos hacen y nos despliegan a un pensamiento acerca de algo, genuinas explicaciones realmente donde lo que impera es lo inconsciente y la voz del psicoanalista. Tendría como muchas cosas que podríamos pensar en esto. Liliana nombró como algo muy importante la situación del desierto, ¿no? Esa relación que hiciste con el desierto. Y en la búsqueda de algo me encantó lo que pusiste como la plantita, como la pulsión de vida que surge en el desierto, ¿no? Pensaba en el lugar del espejismo, Liliana. ¿Cómo lo verías? Si eso, el espejismo, ¿no?, que se puede ver en el desierto, no es eso que surge desde lo interno de hacer de esa cosa árida y sin salida como algo que empieza a cobrar nueva vida, pero finalmente nos encontramos con una forma más de fantasía. Es una pregunta que se me ocurría con respecto a lo tuyo, ¿no? Porque a medida que hablabas me vino esa idea, ¿no?, de buscarlo. Obviamente que cada uno va a encontrar en Liliana, vemos por ejemplo una realidad producida. José nos habla de una realidad construida. Son distintas maneras de enfocarlo esto. Y Leonardo nos está hablando de una realidad fantasmática. Son distintas maneras, son distintas formas de nombrarlo. Bueno, un poco es un disparador para poder seguir y contestar. Si quieren, contestan ahora, escuchamos algunas preguntas del Facebook. Fueron cosas que se me fueron ocurriendo a medida que los estaba escuchando, ¿no? Me gusta mucho esto de las 3 instancias que habló Leonardo, cómo la transferencia organiza la demanda y que esta demanda es una búsqueda de amor tal cual y que realmente se transforma en demanda de análisis cuando traspasa esa búsqueda de amor, si no nos quedamos en una transferencia establecida, en una búsqueda de amor y que es respondida, y en eso provocaría un estancamiento, así te entendí. Cuando aparece la demanda de análisis es cuando se puede trascender como eso hacia un más allá y aparece una necesidad de descubrir eso que está medio en tinieblas, pero que se está formando, a ver si te entendí, se está formando en el retorno ante la demanda de análisis en un real o en un inconsciente que se está transformando en realidad entre los dos. Es una pregunta ante algo que se me ocurrió. Quien quiera contestar o agregar algo de ustedes para luego pasar a las preguntas del público y empezar a intercambiar con el público que nos está escuchando. Si alguien quisiera intervenir. ¿Respondes vos, Liliana, o...? Liliana, tendrías que... Ahí está. Bueno, sí, lo del oasis es como que cae de la palabra desierto, la palabra oasis, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con la ilusión. Con la ilusión. Con la ilusión que tiene que ver con la esperanza, con la espera, etcétera. Pero además con algo que a mí me llamó siempre la atención en la obra hegeliana, que es lo que llama él la alucinación positiva.
¿no? Ajá. Siempre se usa la palabra alucinación negativa. La alucinación positiva, que se presenta en muchas neurosis, son esos estados oniroides, donde la fantasía progresa sobre las representaciones y aparece la fantasía producida, digamos así, ¿no? Yo pensaba además, un poco escuchando a Leonardo, que estamos hablando de la realidad psíquica, que es la articulación de deseo y fantasía. Entonces, uno se pregunta, ¿hay otra realidad más que la realidad psíquica? Está la realidad psíquica y suponemos que otra de la cual no conocemos. Coincido en lo de las nuevas realidades, porque son las realidades, las del artista, por ejemplo, que logran capturar de alguna manera aquello que se nos pierde constantemente, que es lo que se presenta como lo ominoso, que no podemos darle significación, lo deforme, etc. Eso el artista le da forma, ¿no? Le da moldeamiento en una realidad, y pasa a ser objeto de la cultura, ¿no? Bueno, si acaso en otra vuelta me dejan mis compañeros. ¿Vos, José, o intervengo yo? ¿Yo? Bueno, me resultó interesante el comentario que hizo Alicia. Hay un aforismo que un poco toma Lacan, bastante avanzado a partir de un seminario que se llama RSI, que es algo así como que la cuestión sería realizar simbólicamente lo imaginario. Uh-huh. Es decir, que si el amor, tomando lo que yo mencioné y vos traías, es una demanda narcisística imaginaria, sí. Para que tenga algún tipo de trascendencia que no sea amor, pasión o amor puro, sin más que amor, tiene que simbolizarse, es decir, por ahí retomar un poco lo que Liliana traía de cierta frontera, que es el límite, la castración, la barra de la represión, etc., que ese simbolismo permita una realización. La realización no es solo hacerlo realidad, sino que lo real encuentre un lugar en la realidad. Es decir, que haya un proceso de sublimación, que es lo que el artista requiere. Para Freud el artista tiene una intensa capacidad de sublimación, y en el análisis el camino de transformar el amor en tarea analítica y en algún tipo de progreso implica la sublimación. Es decir, que Lacan ubica que es pasar de la repetición a la sublimación. La repetición sería expresión de la pulsión de muerte, de la pura insistencia de lo mismo, a una dimensión de creación diferente que lo da la capacidad sublimatoria. Y lo último que comentaría, y después le dejaría participar a José, es que un modo que hoy en día está muy vigente y estamos todo el día esperando a ver qué pasa para la creación de nuevas realidades, es la ciencia. Es decir, no es solo el arte. La producción científica modifica el mundo y la realidad y operando sobre lo real. Es decir, la tecnología, ¿no? Bueno, si sale la vacuna, se nos cambia todo. Es decir, pero igual para nosotros como psicoanalistas es la plasticidad que tenemos de adecuarnos a cualquier circunstancia, sea una, otra, diferentes, y cómo tiene esa elasticidad, esa ductilidad a la realidad de darnos continuidad. Porque cuando nos despertamos somos el mismo que el día anterior. Aunque nos psicoticemos, seguiríamos siendo el mismo en alguna medida. ¿Querés decir algo vos, José? Bueno, podemos pasar a José, así después pasamos a las preguntas del público, que me parece muy importante hacer este intercambio
con la gente que nos está escuchando. José. José. Bueno, ahí vamos. Pon el micrófono. Sí, ya puse. Les voy a decir que estoy conmocionado por el diálogo que se está dando, sobre todo porque empieza a tomar cada vez mayor fuerza el tema de la producción artística, de la creatividad, y como todos ustedes conocen, mi vida siempre estuvo dividida entre esos dos aspectos, entre la plástica y el psicoanálisis. Una de las cosas que planteo es que la posibilidad de creación implica que el creador pueda introducirse y vivir en un exilio simbólico. Para crear hay que vivir en otra realidad donde se destruye al objeto para poder crear algo nuevo. Y a mí me parece un paralelo muy grande entre el acto del artista y lo que ocurre dentro de un psicoanálisis. En un psicoanálisis nosotros tenemos que desarmar un objeto para poder crear otro. Y esa creación tiene que ver justamente con el tema de la sublimación o de la creación de la historia mítica que se genera dentro del análisis entre el analista y el analizante acerca de lo que hace sufrir al paciente, para ubicarlo en otra arista, digo yo, en este trabajo, que le permita eludir la repetición. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí, claro que sí. No, José, no sabía que habías terminado. Claro lo que... No termine, quería seguir, no, pero le quería hacer una pregunta dialogar a José si... Tratemos de escucharnos así. Me interesa mucho que también veamos que esto va generando en el público que nos escucha este diálogo que se torna tan interesante, pero ¿qué respuesta hay de afuera que nosotros no lo podemos escuchar? ¿Querés decir algo, Leonardo? Sí, muy breve, porque ahí me gustaría aplicar el concepto de deconstruir en vez de destruir. Es decir, que sería como una particular manera de desarmar, porque si sería destruir, sería como pulsional directo. Y yo creo que el artista no destruye del todo el objeto. No. Es como lo transforma. Lo desarma. Que es el verdadero concepto de deconstrucción, porque claro. Deconstrucción no es destrucción, es desde lo que está dado una nueva construcción con las bases de lo que está dado, ¿no? Sí. Es como se hacía con los templos, que uno se exponía sobre el otro, donde conservando lo esencial de lo primero, se iba transformando y algo de eso que estaba antes quedaba impreso en el nuevo, aunque de una apariencia totalmente diferente. Y ahí reconocerías al sujeto a pesar de todo. Ahí, claro, y ahí reconocerías al sujeto originario a pesar de todo, exactamente. Me encanta el concepto de deconstrucción, que no tiene nada que ver con desarmar ni destruir. Es creación más que nada, ¿no? Bueno, ¿qué te parece entonces, Laura, si nos lees alguna de las preguntas que han surgido y que cada uno de los expositores pueda responderla? Bueno, escuchamos, muy Laura. buenas tardes primero a todo el público que estoy viendo en Facebook. En este momento hay 113 personas en Facebook que nos están viendo, algunas personas desde Bahía Blanca, desde Viedma, desde Mendoza,
desde México y desde Italia. Así que es muy vasto nuestra audiencia. Bueno, además de cariñosos comentarios y felicitaciones a las 3 ponencias de todos los colegas, voy a leer algunas en particular. Silvia Dupuy, es muy interesante el libro de Bussati con respecto a lo que estaba diciendo Liliana del desierto, el desierto de los tártaros, en que el personaje espera siempre algo que llegue desde el horizonte, ante la desolación de la ausencia de marca. Nora Revere dice, muy buena exposición, interesante la metáfora del desierto. Perla Frenkel dice, desierto se dice en hebreo midbar, de la misma raíz de la palabra cosa, dabar, y hablar, palabra y también ley. Muchas derivaciones podemos sacar de estos términos en relación a la interesante propuesta de Liliana. Silvia Piscort dice, felicitaciones, excelente ponencia, José, muy sinceras felicitaciones por tan difícil y clara síntesis. Pregunto, ¿el límite es la mutua pertenencia a un tiempo sociohistórico y cultural? Silvia Dupuy, a la ponencia de Leonardo, realidad versus ficción, lo documental y lo ficcional. Hace poco vi una excelente película de Herzog, Family Romancing, en la que se destaca algo que yo llamaría como la verdad late aún en la mentira. En ella se ve cómo la realidad está estructurada como un engaño espiralado. Bueno, después más felicitaciones de Cristina Grifa, muy buena la exposición de Liliana. María Elena Moreno, además de que felicita a los 3 expositores, de José, muy interesante sobre el plural y el interjuego entre adjetivo y sustantivo, entre cualidad e instancia. Bueno, a ver. Si tenemos Perla alguna Frenkel pregunta. dice, ¿no será que el creador puede asomarse al vacío? ¿No será que el creador puede asomarse al vacío de la cosa y retornar con algo nuevo? Perfecto. José, ¿quisiera responder esta pregunta? Podemos seguir después. No, quiero hablar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero, para ir respondiendo como alguna de las preguntas del Facebook, me gustaría si alguno de ustedes pudiera asumir una respuesta a esto. ¿Quién quisiera? A ver, si querés leer la última pregunta. No, José. Yo quisiera contestarle a Silvia Piscor. Perfecto. Y después a Leonardo. Perfecto. En principio, a Silvia le diría que la lectura de un hecho siempre está inmerso en el contexto sociocultural del momento. Si nosotros pensamos cómo tomamos un hecho clínico en este momento y comparamos el hecho clínico en la década del 60, probablemente la interpretación que le hubiéramos dado a ciertas actitudes del sujeto serían diferentes porque hoy estamos inmersos en otro tipo de concepciones culturales. Me gustó mucho cuando, desde otro lugar teórico, Leonardo decía que el deseo necesita de un otro que lo interprete. Y eso creo que funciona en paralelo con lo que yo hablo acerca de el intercambio intersubjetivo que se produce en el vínculo analítico y que sí es la generación de un nuevo relato, de una nueva narrativa acerca de lo que el paciente trae.
Si bien conozco y leí bastante sobre el tema de la deconstrucción, quiero rescatar también el tema de la destrucción como una manera de poner en juego las emociones hostiles, agresivas del sujeto, que en la creación artística adquieren una continencia. Es decir, si nosotros tomamos el arte del siglo XX, que no reproduce fotográficamente o en forma idéntica al objeto, vemos muchas veces la destrucción de la figura, la destrucción de los materiales, incluso el mismo cuadro que está detrás de Alicia implica una transformación y una destrucción y transformación de materiales para recomponerlos en una forma diferente. Y eso es lo que hacemos los analistas con los materiales que nos traen los pacientes, porque el análisis en sí mismo es fragmentar al objeto e irlo estudiando en sus partes para poderlo armar de una forma diferente. Paso la palabra. No, solamente una respuesta que le hago. ¿Sabés cómo se llama ese cuadro? Que es un cuadro, sí, es de alguien conocido, ¿no? Pero bueno, no importa eso, no es esta la intención. Orígenes. Sí. Así pero que, para que... donde están, eso yo te entendí lo que quisiste decir, pero me llamó la atención porque se llama Orígenes, justamente que de esto estamos hablando, de estas cosas primeras que están en todos nosotros, ¿no? Y vos fíjate que uno de los mitos de la formación del mundo es el Big Bang. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué es un mito? Exactamente. Pasamos a Liliana, que creo que había pedido la palabra. Sí, simplemente para seguir un poco con esta cuestión de lo cultural. Yo estuve investigando un poco, de finales del siglo XIX, había dicho antes, y comienzos del XX, se da una cosa muy interesante. Bueno, aparece la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, es una cosmovisión diferente, ¿no?, hasta la que se había tenido en ese momento. Einstein se opone, en cierta forma, a la ley de gravedad, o sea, se organiza la realidad de otra manera. Ya las cosas no son tan predecibles, ni están cada una donde debe estar. Uno de los conceptos fundamentales de esta teoría, no me voy a extender porque no la sé, pero es la de curvatura del espacio. Pero lo que yo encontré es que esta curvatura del espacio, se presenta, o es un recurso que utiliza la pintura y la filmografía. Por ejemplo, Edvard Munch aparece la curvatura insistentemente. Lo que nos hace pensar que es muy distinto a aquellos puntos exactos, ¿no? En negrito se ve, creo, muy claramente. Y después hay un film que seguramente lo conocen ustedes, no porque sean de aquel tiempo, sino yo no lo conocía tampoco, que es El gabinete del doctor Caligari, que es muy interesante. Es una de las primeros films mudos, donde el gabinete es el consultorio del doctor Caligari. Se estrena llamativamente en el año 1920, y se presenta, fíjense que es Edvard Munch, ¿no? Ven la curvatura del espacio. Entonces, que es distinto a la ley de gravedad que cae, ¿no? Pero lo interesante de este film
yo lo vi en YouTube, lo interesante es que aparecen antepórticos, ¿no? Aparecen pórticos que indican un más allá. Y se atraviesa y las figuras, que son generalmente fantasmales, espectrales, atraviesan ese pórtico, indicando un más allá. Freud publica 1920, Más allá del principio del placer. Es decir, esa otra escena que Freud también va a tomar, esa otra escena, ese más allá, empieza a aparecer de distinta manera como un sello particular de la época, ¿sí? Entonces, me parece que yo tenía la misma pregunta que Leonardo. Bueno, a ver, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo vamos a moldear esta realidad en figuraciones que, digamos, sinteticen de alguna manera todas las experiencias que estamos viviendo? ¿Cuáles van a ser las nuevas realidades que hablen de esta realidad, ¿no? Seguramente van a aparecer artistas, filmotecas y todo que van a aparecer por ello, ¿no? Bueno, esto era lo que decía. Y quería, sobre la palabra horizonte, me parece una pequeña perla que encontré, es que en dinámica de transferencia, cuando habla Freud que en el horizonte aparece la persona del analista, esa es la traducción de Ballesteros, no la de Echeverry. Echeverry que me encanta, entre paréntesis. Suprime la palabra horizonte. A mí me encanta. Entonces, es interesante porque la palabra horizonte, como yo les proponía, trae la idea de ilusión, ¿no? Entonces, la persona del analista de ilusión está muy implicada, ¿sí? Es suprimida en la traducción de Echeverry. Quizás en una traducción literal del alemán es así, pero no sé, la metáfora de la otra traducción de Ballesteros permite traer consigo el concepto de ilusión y quizás de cierta alucinación positiva que pueda tener el paciente en relación a su analista, ¿no? Bueno, esto quería comentar. Quisiera comentar algo, porque dos cosas. Una en relación a lo que José traía sobre el problema de la destrucción. Tengamos en cuenta que nosotros estamos trabajando dentro de cierto fantasma, dentro de cierta fantasía, dentro de cierta realidad, y que la aspiración siempre es a ver si podemos trascenderla. La aspiración, que un poco es también lo que traía Liliana, de superar los límites, así como en los deportes se busca superar el límite, en la ciencia, en el psicoanálisis, en todos lados, siempre hay una aspiración a quitarnos de encima el fantasma. Por eso, en algún sentido, la búsqueda psicoanalítica es vacilar el fantasma en Lacan, pero hay que tener cierta cautela de no confundirlo con destruirlo. Porque en el afán de la transformación, si se nos va la mano, caemos en la destrucción. Es decir, que una cosa es la operatoria fantasmática y otra cosa es el hecho eventual destructivo, especialmente transformando cierta intencionalidad, una realidad psíquica en una realidad objetiva, como puede ser el pasaje al acto. Es decir, romper cosas realmente, o incluso en una tarea analítica exagerar en cuanto a la vacilación fantasmática, que es otro término que Lacan usa. Es decir, que eso que Liliana describió también acerca de la figura del desierto y sus límites y cómo plantear, es la búsqueda de un borde. Tengamos en cuenta que la realidad se configura con un marco. Por eso en algún momento Lacan en el seminario La Angustia plantea un marco de la ventana directamente. Nosotros vemos el mundo a través de una cierta ventana, que es más o menos como la ventana de la computadora, la ventana de la tele. Siempre estamos mirando por ventanas. Ahora, queremos ver más allá de esa ventana. Queremos algo así como transformarla. Cosa que se va produciendo. Pero me parece que es importante diferenciar lo que es una transformación como idea de progreso que
que es diferente a la idea de destrucción. Y tenemos ejemplos, hablando del más allá del principio del placer, que anticiparon el desastre del nazismo, la guerra, la devastación, la amenaza, la destrucción del mundo, etcétera, que eso es una transformación fantasmática, pero no deseable. Es como la materialización de lo siniestro. No la idea de jugar con lo siniestro en ciertas novelas de ficción o incluso en ciertas experiencias de despersonalización. Por ejemplo, con el uso de sustancias, etcétera. Pero lo interesante es no solo superar el límite, sino tener cuidado de ese límite, es decir, encontrar el límite. Bueno, fantásticas todas las intervenciones. Queremos ver si Laura tiene algunas preguntas más del Facebook que nos puedan... ¿Tenés algunas preguntas, Laura? Bueno, porque ya vamos a tener que ir cerrando. Más que preguntas son comentarios, digamos. Marta Shapiro dice, me parece muy importante en un análisis pasar de la compulsión de repetición a la sublimación como efecto del trabajo analítico. María Elena Moreno dice, si pensamos en lo escindido no representado, en el análisis puede aparecer algo inédito que no es solo sublimación. Flor Camossi dice, me parece muy interesante que José rescate el concepto de destructividad y no sea reemplazado por el de construcción, ya que en este último deja de lado la pulsión agresiva del sujeto. Exquisita mesa. Bueno, y después son todas felicitaciones. Perfecto, si son intervenciones, ya vamos. Claro. Yo solo quería, porque me quedó en el deseo, José muestra un cuadro, que es El Grito, y a mí ese cuadro me fascinó. El cuadro que mostraste, el cuadro de Munch, porque yo veo ahí una representación extraordinaria del pasado y de la realidad. Si vemos este cuadro, hay un ojo que mira para atrás y otro ojo que mira para adelante. Cuando Munch describe el cuadro, dice, mis amigos íbamos caminando, mis amigos siguieron de largo, de repente yo me quedé paralizado. Y a mí me surge la pregunta, ¿qué mira él? Él describe qué lo llevó a la pintura del cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que mira cuando mira? ¿Qué se le representa de atrás como real ante sus ojos? Fíjate, José, que vos mostraste el cuadro y me pareció apropiadísimo para el momento. Un ojo mira para atrás, fíjate que está hacia atrás, y el otro ojo mira para adelante. O sea, ¿dónde está la realidad que lo aterra? ¿En eso que tiene enfrente? ¿O en eso que de repente lo de enfrente activó lo de atrás? Lo de atrás me refiero a lo previo, ¿no? A lo inconsciente. Es eso, nada más, pues me encantó que mostraste el cuadro. No, y lo que te diría que el atrás y adelante tiene que ver con el psicoanálisis. Por supuesto. Armar el pasado. Armar el pasado. Para modificar el futuro. Para modificar el futuro. Y quiero hacer una pequeña intervención con respecto al arte. Matisse toma como objeto de representación insistentemente la ventana. Sí. Pinta ventanas a partir de las cuales se ve el objeto que él quiere mostrar. Sí. Y de los cuadros más hermosos de Matisse y más abstractos son los de las ventanas. Bueno, ahora, tomando lo que vos decís del ojo, si uno se queda en la figurabilidad y en la metaforización, quizás se pierde el tema de la mirada, que es uno de los objetos pulsionales jerarquizados por Lacan, es decir, la mirada más allá de toda representación. El ojo como representante de la mirada, obviamente, el ojo sería lo concreto. El ojo, la mirada atraviesa todo, es más la figura de la pulsión directa, la envidia, la capacidad de autonomía de la pulsión.
De hecho, bueno, en ese, no sé, bueno, se dice que ese cuadro tiene más que ver con ciertas imágenes de hospicio, cosas por el estilo, hay muchas versiones. Yo cuando lo vi y estuve mucho tiempo detenida mirándolo, tomé el ojo, que en realidad puede ser más que nada la mirada, pero me llamó la atención más el relato que Munch hace que el cuadro mismo. Claro, pero no olvidemos que se nos da a ver una figura es más evocativo del horror. Del horror. No es un cuadro apaciguante. Es un cuadro. Del horror inconsciente. Y es un grito mudo. Y además, bueno, la referencia que yo tengo es que te evocaba un tránsito por un lugar donde había psicóticos. Pero de todas maneras, la importancia de la mirada es que es como si en el arte se da a ver, por eso Lacan en algún momento lo llama atrapaojos, nos captura, pero está en juego la mirada como más allá de todo lo representable. Bueno, en eso nos podríamos enfrentar en un diálogo bastante más profundo. Te digo porque más allá de lo que se dice del hospicio, de lo que viene como conocimiento realidad, frente al cuadro surgen infinidad de posibilidades. Sí, es lo que dijo José, múltiples realidades, múltiples inconscientes. Pero te digo que más allá de la información consciente, que es la que vos decís del hospicio y demás, el presentarse frente al cuadro es lo que te va disparando en cuanto a cada uno. Bueno, esa era la intención de Munch, ¿no? Claro. Despertar, lo que despertaba en el espectador. Exactamente, despertar, ¿qué es lo que despierta en el que mira, valga la redundancia? Sí. Bueno, vamos a tener que llegar, ya estamos en tiempo. Si alguien tiene un minutito para decir algo final y cerramos. Yo quiero decir algo. Cortito, José. Sí, muy corto. Así como estuvimos discutiendo acerca de qué ve cada uno en el cuadro de Munch, eso es una metáfora de la sesión psicoanalítica. Exactamente. Muy bien, José. ¿Qué ve cada analista o qué percibe cada analista en el decir de su analizante? Y desde qué teorías presupuestas, desde qué afectos, desde qué subjetividad hace la lectura de lo que el paciente le muestra. Perfecto. Un brevísimo comentario. Sí, me hizo acordar a una cuestión vinculada con todo esto que dice Néstor Braustein, lo puso en el prólogo de mi libro sobre la realidad, que lo real y la realidad son dos falsos amigos. Es decir, tienen que ver, pero no tienen nada que ver. Nada que ver. Es decir, que el orden porque la realidad material se acerca al concepto de lo real. Solamente la conocemos en la medida que se nos fantasmatiza, si no, permanece opaca. No podés acceder. Liliana, perdón. Sí, perdón. Solo se asemejan en que se están refiriendo a una misma cuestión, pero son dos versiones totalmente distintas. Sí. Liliana, ¿querés cerrar con algo o ya estás? No, solamente la importancia de esa articulación de deseo y fantasía, ¿no? Que finalmente la realidad psíquica es la que tenemos acceso. Bueno, Lacan dice que la fantasía es la que da soporte al deseo. Sin fantasma no hay deseo. Sin fantasma no hay deseo. Bueno, les agradezco a todos, una mesa realmente gratificante, hemos tenido un intercambio, muchas cosas que todavía podíamos seguir pensando y que creo que cada uno de ustedes se lleva un deseo de seguir, el deseo de seguir produciendo realidades. Les agradezco muchísimo y bueno, será hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.